Descubre cómo integrar una isla en la cocina. Miniserie Diseño de Cocinas por Melo Design. Bienvenidos a este tercer episodio de la miniserie Diseño de Cocinas y hoy vamos a hablar acerca de las islas para la cocina. Veremos las medidas mínimas que necesitas conocer para ver si esa isla entra en tu cocina. Recordemos que las islas generalmente se utilizan en espacios amplios y grandes que son bastante espaciosos. Pero por lo general las personas que tienen cocina pequeña sueñan con tener una isla dentro del espacio, así que veremos esas medidas mínimas para que puedas hacer los cálculos y ver si la isla entra en tu espacio. El primer punto que debes de definir es la función de la isla. Por ejemplo, hay islas que son solamente como zona de preparación o zona de almacenaje y hay islas que tienen fregadero o islas que tienen zona de cocción o tienen fusionadas con cocción y fregadero. Define la función de esta isla porque de ahí van a variar las medidas que necesitas. Recuerda analizar cómo es que utilizas tu cocina, qué tantas cosas tienes, qué tipo de preparación de alimentos haces, qué tipo de alimentos utilizas y toma esto en consideración para determinar cuál es la isla que te funciona. El segundo punto que puedes tomar en consideración son las previstas. Es importante que si vas a instalar una isla que tenga fregadero o que tenga una plantilla, dejes contemplado el tema de la instalación eléctrica, el de la parte de tubería, la parte de toma corrientes y si por ejemplo vas a instalar un extractor o una campana y tal vez son de estos empotrables en el cielo raso, debes de contemplar estas medidas también porque generalmente se toman unos 15 o 20 centímetros para poder incorporarlas en el cielo raso. También recuerda contemplar las medidas de las ventanas y de las puertas porque estos puntos son fundamentales a la hora de hacer medidas y ver si te entra o no en el espacio. El tercer punto que debes de tomar en consideración es la medida de la isla. Si ya tienes definida la función, por ejemplo, que escogieras una isla para zona de preparación únicamente, puedes utilizar una profundidad de unos 60 centímetros. Ya el largo lineal que le vas a dar va a depender del espacio que tengas disponible en tu cocina, pero lo mínimo son unos 60 centímetros para que puedas colocar ahí las cosas de preparación sin correr riesgo de que se te caiga nada. Pero en cambio, si quieres utilizar una isla que tenga fregadero o tenga una plantilla o ambas, vas a necesitar mínimo unos 95 centímetros de profundidad. Esto es para poder instalar el fregadero que generalmente anda entre unos 40 a 45 centímetros y el grifo y tener ese espacio para que no salpique por todo lado cuando estés lavando los trastes. Y la plantilla generalmente anda en unos 55 centímetros, pero esto va a depender mucho si es de 2 hornillas, si tiene 4 o del tamaño que vayas a colocar. La altura de la barra aproximadamente es de unos 90 centímetros y si le dejas un voladizo para poner ahí unos taburetes y la gente pueda sentarse como tipo desayunador, puedes hacerlo a una altura de 1,10 m. Esto para que te entren los taburetes debajo de esa zona y poder guardarlos. Importante, estas medidas son aproximadas y mínimas. Cada una de las islas puede variar según el tamaño disponible que tengas y según los electrodomésticos que vayas a incorporar y las funciones que les vayas a estar dando a la isla. Les recuerdo que en el Instagram pueden encontrar contenido de tips para la cocina. Van a encontrar, por ejemplo, plantas para la cocina, van a encontrar formas de organizar la cocina y otras cositas más que les hemos ido dejando acerca de este tema para que puedan mantener la cocina en óptimas condiciones. El cuarto punto son las dimensiones de la cocina. Recuerda que todas las cocinas son distintas, unas son más grandes, otras más pequeñas y la distribución cambia.
Lo importante es que el pasillo desde el mueble de la cocina hacia donde va a estar la isla hayan unos 90 centímetros aproximadamente. Si quieres que haya un recorrido fluido y entren dos personas en la cocina, puedes dejarlo hasta 1,20 m para poder tener una transición fluida y transitar tranquilamente dentro de la cocina. Para realizar la instalación de una isla en una cocina hay medidas que tienes que contemplar. Aproximadamente todo el largo que vas a necesitar es de 3,95 m, pero esto va a variar según el tamaño de la isla que decides tener. Vamos a desmenuzar estas medidas para que las puedas entender. Aproximadamente tienes que contemplar unos 60 centímetros del mueble de la cocina, que es su profundidad. Vas a contemplar unos 90 centímetros de pasillo y vas a contemplar 60 centímetros si vas a utilizar una isla que solamente es como zona de preparación, o 95 centímetros si es para una isla que vas a utilizar con cocina y fregadero. Después vas a contemplar nuevamente los 90 centímetros de pasillo más los 60 centímetros de la profundidad del mueble de la cocina. Y esta sería la medida de pared a pared, que necesitarías unos 3,95 m, un poco más, un poco menos, según lo que quieras hacer. De ahí puede variar según la disponibilidad de espacio que tengas, pero estas son las medidas mínimas que puedes contemplar. El quinto punto es la distribución de las medidas en la encimera. La encimera va a estar constituida dependiendo de lo que escojas que tenga la isla. Por ejemplo, puedes dejar unos 30 centímetros desde el borde de la isla hacia el fregadero. Aproximadamente el fregadero puede medir unos 40 centímetros o un poco más, dependiendo del tamaño que elijas. Después vas a dejar una separación de 70 centímetros entre el fregadero y la cocina de inducción o la plantilla que estés utilizando. Tomas en cuenta la medida de la cocina que estás utilizando, que esta va a variar si es de 2 hornillas, 4 hornillas, dependiendo qué tan grande la quieras. Y luego nuevamente unos 30 centímetros de donde está la cocina o la plantilla hacia el borde de la isla. Aproximadamente estas son las medidas mínimas que puedes contemplar dentro del espacio. El sexto punto son los materiales de la encimera y de la isla en sí. Estos van a variar dependiendo de lo que andes buscando. Vas a encontrar muchísimas opciones y vas a primero investigar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay personas que colocan mármol en la cocina. En lo personal no se lo recomiendo porque el mármol se mancha fácilmente y si le cae el zumo de un limón, por ejemplo, ya se te va a manchar. Lo importante es que escojas materiales que sean resistentes. También esto va a depender del estilo de vida que lleves en la cocina, pero trata de que sea un material que se conserve. Por ejemplo, si utilizas granito, el granito es resistente a las rayaduras y a altas temperaturas, pero también necesita dársele un mantenimiento cada cierto tiempo para que la piedra se vea bonita. Puedes utilizar cuarzo, que es más resistente, solamente que no es tan económico, o puedes utilizar un porcelanato, que es más fácil de limpiar y es un poco más económico. También podrías utilizar concreto lujado, pero se te puede manchar dependiendo de lo que vayas a utilizar en esa isla. Y también tienes de opción utilizar madera, pero el acabado y el material lo vas a determinar tú según tus necesidades y lo que estés buscando hacer en la isla. Yo sí les recomiendo que tomen en cuenta bien ese material, ya sea que utilicen formica o utilicen un PVC o un laminado, porque no significa que no se vaya a ver bonita con el paso de los años. Necesitas contemplar que se vea bien, porque las cocinas se renuevan cada 5 o 7 años, a lo mucho 10, pero necesitas que esa cocina se te mantenga en buen estado. El séptimo punto son las instalaciones de la luz, y es importante que la isla esté bien iluminada. Procura tener tanto luz directa e indirecta para que puedas tenerla ya sea como un showroom y un espectáculo que armes cuando estás cocinando y se vea bonito, y armes toda una ambientación alrededor de la isla, o por el tema funcional, que tenga una buena iluminación clara, blanca, para que puedas tener un buen uso del espacio y todo esté
bien visible en el momento de preparación de los alimentos. Espero que hayan disfrutado del episodio del día de hoy y hayan aprendido si pueden o no incorporar esa isla en el espacio. Gracias por ver, dale me gusta y compártelo para que más personas disfruten de esta miniserie. Que tengas un lindo día, hasta luego.